que no me quedó otra alternativa que abandonar, dejar mi casa, dejar mi hijo, dejar mi familiar. Obligando al pueblo por ir en contra de sus principios y coger y darle golpe a sus propios hermanos porque quieren emigrar, que es una cosa que es inconcebible. Me voy para los Estados Unidos, el país de los sueños y de la maravilla, donde abundan mucho los dólares. El éxodo del Mariel fue un movimiento de cubanos en masa, quienes partieron desde el puerto del Mariel en Cuba hacia los Estados Unidos entre el 15 de abril de 1980 y el 31 de octubre del mismo 1980. Si un individuo quiere salir del país, ¿qué le importa a quién lo que él haga? Yo declarar que a mí el comité de calle arriba y me dio golpe. El comité me dio mucho golpe, me llevó 3 cuadras a darme golpe. La mayoría de los jóvenes cubanos piensan como yo. Los muchachos cubanos que dicen ser comunistas les gusta vestirse de ropa capitalista, oyen música capitalista, leen libros capitalistas y son comunistas porque quizás sus padres no se van, porque tienen un buen puesto quizás en ese momento, por 40 razones que no les conviene emigrar, no tienen familia en el extranjero. El origen de este éxodo está en el asalto a la Embajada del Perú por parte de un grupo de civiles cubanos en un autobús público. Su objetivo principal era entrar a esta embajada y pedir asilo político. Durante el asalto, en un confuso incidente, el custodio de la embajada, Pedro Ortiz, recibe un disparo que le causa la muerte camino al hospital. En respuesta al ataque de la embajada de Perú en Cuba, el presidente cubano Fidel Castro amenaza al Perú, un país con el que mantenía tensas relaciones, con retirar la protección de la embajada si no entregan a los asaltantes. Entonces yo salí y me cayó todo el comité incluido. Me llevó las 3 cuadras, dándome patadas y escupiéndome y diciéndome todas las palabras obscenas, malas, todas. El día salí de Cuba el día 4 de mayo, salí el día 4 a las 11 de la noche y llegamos aquí el día 5 a Cayo Hueso a las 1 del día. Para eso hay como 14 muertos cubanos que se hundió 2 barquitos. La embajada se niega y les concede protección diplomática. Fidel cumple su amenaza y hace público que todo el que quiera asilarse en la embajada podrá hacerlo sin ningún tipo de represalias. La respuesta de la población desborda las previsiones del gobierno cubano y en solo unos días más de 10.800 cubanos se refugian en los jardines de la embajada. Ante esta reacción, el presidente Castro anuncia que se abriría el puerto del Mariel a unos 40 kilómetros de La Habana para quien quiera emigrar del país y autoriza a los exiliados en Miami que quieren recoger a sus familiares que atraquen sus embarcaciones en el puerto del Mariel y se lleven a todo el que quieran. De ahí que se les conoce como los Marielitos. El destino de la inmensa mayoría de los mismos era desembarcar en Cayo Hueso e instalarse en Miami, Florida, Estados Unidos. Según datos recopilados por la Dirección de Inmigración y Extranjería, más de 125.000 cubanos salieron por el puerto del Mariel, aproximadamente el 1.3% de la población, según el censo de la Oficina Nacional de Estadísticas en 1981. Ahí mismo, cerca de donde yo vivo, ahora hace poco un capitán de la Marina trató de irse y al individuo ese le cercaron la casa, le cortaron el agua, la luz, le cayeron a huevo, le gritaban todo el día con un altavoz todo el día, que le sacaron a su familia y él se tuvo que quedar ahí. Ese individuo lo están llevando a la locura acá. Cifra que superó por mucho el éxodo de Camarioca en 1965, en el cual salieron de la isla aproximadamente 5.000 cubanos con el mismo destino. Debido a la ola migratoria, el gobierno cubano advirtió al gobierno norteamericano que la mayoría de los disidentes eran indeseables, que habían sido considerados como un peligro para la sociedad. Esto fue considerado por la opinión pública como una gran ofensa, de la cual se le culpó al entonces presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, siendo uno de los factores, aparte de la lenta recuperación económica, para su derrota en las elecciones de ese año. El ensayista y profesor Jorge Duani, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida, explicó a la agencia EFE que la gran mayoría de los Marielitos no eran criminales ni escoria social como despectivamente los clasificó Fidel Castro, sino trabajadores que se han integrado perfectamente a la comunidad. En el simposio El éxodo del Mariel 35 años después, impacto en Cuba y Estados Unidos, organizado por la FIU en 2015, el experto recalcó que hubo una serie de estereotipos donde se hablaba de homosexuales, de prostitutas, de criminales, antisociales y retrasados mentales,
creo que la prensa exageró un poco. Inicialmente, la administración Carter tuvo una política de brazos abiertos en lo que respecta a los cubanos inmigrantes. A estos cubanos se les concedió inmediatamente la condición de refugiados y todos los derechos asociados. Además, la opinión pública hacia esta oleada de refugiados cubanos inicialmente fue favorable. El éxodo terminó oficialmente el 31 de octubre de 1980, cuando soldados cubanos ordenaron a los últimos 150 barcos en el puerto del Mariel que lo abandonaran sin pasajeros. Se calcula que unos 125,000 cubanos llegaron a los Estados Unidos a través del puente marítimo Mariel-Cayo Hueso, Florida. El éxodo del Mariel juega un papel súper importante en la película Scarface. El protagonista Tony Montana, o sea Al Pacino, llega a Florida desde Mariel y ahí levanta su imperio criminal. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Y hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, hazle clic en el botón me gusta, suscríbete, que es totalmente gratis, regálame tu hermoso like y activa esa poderosa campana de notificación para que YouTube te avise de todo el contenido que voy subiendo. Mi nombre es Adán, chao. No los queremos, no los necesitamos. No los queremos, no los necesitamos. No los queremos, no los necesitamos.